Podríamos decir que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son dos epidemias del siglo XXI. La insuficiencia cardíaca afecta a 5,5 millones de personas en Estados Unidos y se reportan más de 550.000 nuevos casos por año. La fibrilación auricular afecta a 2,3 millones de personas en Estados Unidos y se esperan 16 millones de personas afectadas para el año 2050. La fibrilación auricular es una de las arritmias que, como sabemos, se correlaciona con la edad de la población. A mayor edad, mayor probabilidad de presentar fibrilación auricular. La prevalencia en menores de 40 años es menor al 0,5% y llega al 12% en mayores de 80 años. La prevalencia de insuficiencia cardíaca también se asocia con la edad y, como vemos en el gráfico, al igual que la fibrilación auricular, a mayor edad, mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca. Además, existe una asociación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. A peor clase funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mayor es la prevalencia de fibrilación auricular. Es decir, que no solo veremos un aumento de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca por el aumento de la edad de los pacientes, sino que también veremos un aumento de la fibrilación auricular en los pacientes con insuficiencia cardíaca y clase funcional más avanzada. En este subestudio del Framingham se evalúa la relación temporal entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Se estima que aproximadamente un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a desarrollar fibrilación auricular dentro de los 4 años de seguimiento. En este estudio, el desarrollo de fibrilación auricular se asoció con un aumento de la mortalidad. La fibrilación auricular está asociada con el desarrollo y el deterioro de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto con la aparición de insuficiencia cardíaca. A la inversa, la disfunción del ventrículo izquierdo promueve cambios estructurales y eléctricos auriculares que facilitan la aparición y el mantenimiento de la fibrilación auricular. Por lo tanto, surge el concepto de que la fibrilación auricular genera insuficiencia cardíaca y que la insuficiencia cardíaca genera fibrilación auricular. La estrecha relación entre insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular se explica en este gráfico, donde vemos cómo en los pacientes con fibrilación auricular la pérdida de la sincronía aurículo-ventricular, la rápida respuesta ventricular, la variabilidad de los intervalos RR, la toxicidad de drogas antiarrítmicas y de bloqueantes cálcicos favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y a su vez, la insuficiencia cardíaca, por el aumento del volumen y la presión de carga, la fibrosis intersticial, la alteración de las propiedades refractarias de las aurículas y la heterogeneidad de la conducción, favorecen el desarrollo de fibrilación auricular. La presencia de fibrilación auricular se asocia con más eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca, tengan o no disfunción sistólica. En el gráfico vemos un aumento de la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la mortalidad total en los pacientes que presentan fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Si bien el control del ritmo es mejor que el control de la frecuencia, ha sido un debate durante mucho tiempo, impulsado principalmente por ensayos clínicos que no lograron identificar un beneficio significativo a favor de la estrategia de control del ritmo. El control del ritmo en insuficiencia cardíaca mediante drogas antiarrítmicas es un gran desafío y se limita casi exclusivamente a la amiodarona en nuestro país. Varios estudios trataron de evaluar en los pacientes con insuficiencia cardíaca qué tipo de estrategia elegir en los que presentaban además fibrilación auricular, estrategia de control del ritmo o estrategia de control de la frecuencia. Este es un estudio clásico donde se evalúan las dos estrategias. Es un estudio controlado, randomizado, que incluyó a más de 1.370 pacientes con fracción de eyección menor del 35%, síntomas de insuficiencia cardíaca e historia de fibrilación auricular. El seguimiento fue de 37 meses, ninguno recibía drogas clase 1, estaban bien anticoagulados y el punto final primario era muerte de causa cardiovascular. Y como vemos en el gráfico, no hubo diferencias significativas
en el punto final primario. Tampoco hubo diferencia en los puntos finales secundarios, ACV, muerte y progresión de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a través del análisis de subgrupos con características clínicas específicas, incluyendo variables como la calidad de vida y el estado funcional, ha sido posible establecer nuevas estrategias terapéuticas para estos pacientes. El beneficio terapéutico de realizar control de la frecuencia cardíaca es principalmente para pacientes mayores y asintomáticos, mientras que en pacientes con síntomas severos es preferible el control del ritmo. Dentro de la ablación en los pacientes con fibrilación auricular podríamos considerar dos estrategias: la ablación del nodo auriculoventricular o el aislamiento de las venas pulmonares. La fibrilación auricular puede generar taquimiocardiopatía no solo por aumento de la frecuencia cardíaca, sino también por los intervalos RR irregulares. Se propuso entonces la ablación del nodo auriculoventricular y la colocación de un marcapasos. Este es un estudio controlado y randomizado que incluyó 184 pacientes. Las dos estrategias fueron ablación del nodo auriculoventricular con implante de un marcapasos convencional versus ablación del nodo auriculoventricular con implante de un resincronizador. En los puntos finales primarios eran caminata de 6 minutos, fracción de eyección a los 6 meses de seguimiento. En el panel de izquierda, el gráfico muestra los cambios temporales en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Los diamantes representan los pacientes ablacionados a los que se le implantó un resincronizador y los cuadrados representan a los pacientes ablacionados a los que se le colocó un marcapasos convencional. Se observa una diferencia significativa en la fracción de eyección de los pacientes a los que se le colocó el resincronizador. En el panel de la derecha, el gráfico muestra los cambios temporales en la caminata de 6 minutos. Los diamantes nuevamente representan los pacientes ablacionados a los que se le implanta un resincronizador y los cuadrados a los pacientes ablacionados a los que se le coloca el marcapasos convencional. La línea de base representa la distancia de caminata de 6 minutos justo antes de la ablación del nodo auriculoventricular. Hay una mejora significativa de la distancia recorrida en ambos grupos a las 6 semanas posteriores a la estabilización frente a la línea de base, que permanece a los 3 meses posablación. Sin embargo, a los 6 meses posablación, la distancia caminada en pacientes aleatorizados a marcapasos ventricular derecho disminuye, mientras que el grupo biventricular permanece estable. En conclusión, los pacientes en quienes se realiza ablación del nodo auriculoventricular, el marcapasos biventricular fue superior al marcapasos solo en ventrículo derecho, y este beneficio es mayor en los pacientes con mayor deterioro de la fracción de eyección. En este otro trabajo se investigó los efectos de la terapia de resincronización cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular permanente y el papel de la ablación del nodo auriculoventricular. Se compararon prospectivamente pacientes con fibrilación auricular permanente en los cuales la frecuencia ventricular fue controlada por fármacos, lo que resultó en una aparente adecuada estimulación biventricular del 85% de los latidos, y en pacientes con FA permanente sometidos a ablación del nodo AB, donde se conseguía un 100% de estimulación con el resincronizador. La clínica y los resultados ecocardiográficos a largo plazo de ambos grupos se compararon con pacientes en ritmo sinusal. Esta figura presenta los cambios secuenciales de la fracción de eyección ventricular izquierda, la capacidad de ejercicio y cambios en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo en pacientes con ritmo sinusal y fibrilación auricular permanente con y sin ablación del nodo auriculoventricular. Como vemos, se observa una mejoría en los grupos sinusal y ablación del nodo AB con resincronizador versus los pacientes fibrilados a los que solo se le hacía control de la frecuencia con drogas y el porcentaje de latidos resincronizados era menor. En este trabajo se evaluó, en cambio, la estrategia de control del ritmo mediante la ablación por radiofrecuencia de la fibrilación auricular.
Se incluyeron 58 pacientes que fueron seleccionados para ablación versus 58 pacientes con iguales características que no tenían signos de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían una fracción de eyección menor del 45%, no recibieron drogas antiarrítmicas y el punto final primario era volumen ventricular, score de síntomas, score de calidad de vida y respuesta al ejercicio. En los resultados vemos que un 78% en el grupo insuficiencia cardíaca y un 84% en el grupo no insuficiencia cardíaca se mantuvieron en ritmo sinusal. El trabajo concluye que la restauración y el mantenimiento del ritmo sinusal mediante la ablación con catéter sin el uso de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular mejora significativamente la función cardíaca, los síntomas, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. Este es un trabajo interesante porque compara las dos alternativas de terapia vistas anteriormente, la ablación de la fibrilación auricular y la ablación del nodo aurículo-ventricular con implante de resincronizador. Es un estudio controlado, randomizado, con pacientes con fibrilación auricular sintomática, refractaria, con fracción de eyección menor del 40% y disnea clase funcional 2-3. El seguimiento fue de 6 meses. El punto final primario era fracción de eyección, caminata de 6 minutos y score de calidad de vida de Minnesota. El resultado muestra que el aislamiento de las venas pulmonares fue superior a la ablación del nodo aurículo-ventricular con estimulación biventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y FA refractarias a fármacos, tanto en la fracción de eyección, la caminata de 6 minutos, como en el score de Minnesota. Sin embargo, otros trabajos de ablación de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca no mostraban los mismos resultados. En esta tabla se comparan dos series, uno de la Cleveland Clinic y otro del grupo de Bordeaux. Como vemos, en el grupo de la Cleveland Clinic no hay mejoría de la fracción de eyección, mientras que sí hay mejoría en el grupo de Bordeaux. Las poblaciones son bastante similares, pero la diferencia radica en un mayor porcentaje de pacientes con cardiopatías isquémicas en el grupo de la Cleveland Clinic en comparación con el grupo de Bordeaux, por lo cual se podría especular que el beneficio de la ablación de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca sería menor en los pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico necrótico. Otro estudio con solo 6 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, clase 3-4, con edad media de 61 años y fracción de eyección promedio del 25%, refractarios a los tratamientos médicos convencionales y que fueron sometidos a una ablación. De estos pacientes, 5 eran idiopáticos y 1 isquémico necrótico. Se observó mejoría en la fracción de eyección y en la clase funcional solo en los pacientes idiopáticos, pero no en el isquémico necrótico. En este metaanálisis se incluyeron 9 estudios de ablación de fibrilación auricular en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El promedio de procedimientos fue de 1.6 y la mejoría se observó en todos los pacientes, pero fue más marcada en los pacientes con miocardiopatía no isquémica. Finalmente, quería presentar el CASTLE, que es un estudio multicéntrico, randomizado y controlado. El objetivo fue evaluar si la ablación de la fibrilación auricular disminuye la morbimortalidad en comparación con el tratamiento médico, ya sea control del ritmo o de la frecuencia, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los criterios de inclusión eran fibrilación auricular persistente o paroxística, ausencia de respuesta o intolerancia a los antiarrítmicos, insuficiencia cardíaca en clase funcional igual o mayor de 2, fracción de eyección menor del 35% y tener un CDI con capacidad de home monitoring. Es un estudio sponsorizado por una empresa de desfibriladores, Biotronic, por lo cual todos los pacientes se les podía hacer un seguimiento más preciso de si presentaban o no fibrilación auricular. El punto final primario era compuesto
y era mortalidad y hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y los puntos finales secundarios eran mortalidad total, mortalidad cardiovascular, hospitalización cardiovascular, hospitalizaciones totales, ACV, calidad de vida, test de caminata de 6 minutos, terapia del CDI e incidencia de fibrilación auricular. Acá vemos la inclusión de pacientes, más de 3.000 pacientes valorados, se randomizaron solo 397, fueron a ablación 179 pacientes y a terapia convencional 184 pacientes. Hubo un crossover de ablación a convencional de 26 pacientes y de convencional a terapia de ablación de 18 pacientes. El seguimiento fue a las 3, 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses y se les hacía un chequeo del cardiodesfibrilador, un ecocardiograma, una caminata de 6 minutos, se leía el score monitoring, se evaluaba la clase funcional, el peso, la presión, la calidad de vida y el diario de síntomas. Acá vemos las características de la población incluida. La edad promedio era de 64 años, la insuficiencia cardíaca era más bien moderada, clase 1-2 el 70%, el tipo de fibrilación auricular, la mayoría, el 70% eran persistentes y el tamaño auricular poco dilatado. Como vemos, tenía 48 milímetros y 49.5 respectivamente. La ablación con catéter se asoció con una mejoría significativa en la carga de fibrilación auricular en comparación con el tratamiento médico. La carga de fibrilación se evaluó mediante el uso del cardiodesfibrilador implantable en los seguimientos. Al inicio del estudio, la carga de fibrilación auricular era similar en ambos grupos de tratamiento. En todas las visitas de seguimiento posterior, la carga de fibrilación auricular fue significativamente menor en el grupo de ablación en relación al grupo médico. Una tendencia a la mejora de la carga de fibrilación auricular en el grupo de ablación también se reflejó en una disminución intraindividual significativa desde el inicio hasta las visitas de seguimiento a los 12, 36 y 60 meses. Por el contrario, no hubo cambios significativos en la carga de fibrilación auricular en el grupo tratamiento médico. En cuanto a los puntos finales, la fracción de eyección es significativamente mejor en los pacientes ablacionados. El endpoint primario logra una reducción del 38%, una reducción de la mortalidad del 47% y una reducción del 44% de la hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. A partir de los datos, los investigadores propusieron la idea de que reducir la carga de fibrilación auricular puede ser un factor importante para reducir las complicaciones comórbidas que pueden provocar la muerte. En el análisis de subgrupo, a los que mejor les va es a los pacientes más jóvenes, edad menor de 65 años, a los que tenían mejor clase funcional 2, y a los que tenían una fracción de eyección mayor del 25%. A los 60 meses de seguimiento, el grupo ablación presentó un aumento de la fracción de eyección de 8%, un 63% de los pacientes se encontraban en ritmo sinusal, un 24% fueron reablacionados y en el grupo tratamiento médico no hubo mejoría en la fracción de eyección, un 21% solamente se encontraba en ritmo sinusal. Las complicaciones de la ablación, 3 pacientes con derrame pericárdico y 3 que requirieron transfusiones. El objetivo de este estudio fue determinar si la ablación de la fibrilación auricular podía mejorar la fracción de eyección en comparación con el tratamiento médico de la frecuencia cardíaca. Se incluyeron 68 pacientes y se observa un cambio significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en los pacientes ablacionados en relación a los que recibieron control de la frecuencia con medicación. El otro dato interesante de este trabajo es que se observa una mejoría significativamente mayor en el grupo que no tiene captación de gadolinio en contraste con los que sí tienen captación. ¿Cómo deberíamos abordar estos pacientes? Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca
Buscar periódicamente fibrilación auricular por historia clínica, examen físico, electro, Holter, lectura de dispositivos. Y en los que tienen fibrilación auricular, buscar insuficiencia cardíaca por ecocardiograma, NT-proBNP, BNP. Si tenemos el diagnóstico de ambas patologías, optimizar la terapia para insuficiencia cardíaca, anticoagulación, realizar un clearance periódico de creatinina y realizar control de la frecuencia fundamentalmente en pacientes ancianos, poco sintomáticos o con cardiopatía estructural severa, e intentar control del ritmo fundamentalmente con ablación si la fracción de eyección es mayor del 25%, si la fibrosis de la aurícula izquierda es menor del 10%, si son cardiopatías no isquémicas, si la FA es reciente, si la aurícula no está agrandada y si no presenta comorbilidades severas. En conclusión, la fibrilación auricular es común en pacientes con insuficiencia cardíaca. La irregularidad del ritmo también puede contribuir al deterioro de la función ventricular y no solo la frecuencia cardíaca alta. La ablación con catéter es una técnica efectiva en pacientes con fibrilación auricular y en pacientes con insuficiencia cardíaca asociada reduce la mortalidad total y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Los pacientes sintomáticos reduce la recurrencia y los síntomas. La ablación de la fibrilación auricular podría contribuir para mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca leve a moderada, con deterioro estructural leve y fundamentalmente los que tengan miocardiopatía idiopática. Muchas gracias.